Egipto es mucho más que unas pirámides bañadas por el sol. Es también un país donde poderosos intereses económicos y políticos del mundo se entrecruzan. De la revuelta de la primavera árabe en la Plaza Tahrir, en El Cairo, en enero de 2011, surgió un país tambaleante que se dirige a un futuro incierto, cada vez más polarizado entre las fuerzas islámicas y las seculares. La República Árabe de Egipto es el país más poblado de Oriente Medio, con cerca de 84 millones de habitantes, de los cuales el 87% son musulmanes y el 12% son cristianos coptos. La población está altamente urbanizada y se concentra a lo largo del río Nilo y del delta y junto al canal de Suez. El 60% de los habitantes de Egipto son felahin, agricultores que llevan una vida humilde y sencilla en casa de ladrillos de barro. La posición estratégica de Egipto le da el control sobre el canal de Suez, una de las rutas de navegación más utilizadas del mundo. La 10ª parte de la producción de petróleo del mundo pasa por ese canal cada año. La economía egipcia, además de los ingresos obtenidos por el canal de Suez, del petróleo y de la agricultura, depende en gran parte del turismo. Todos los años, unas 10 millones de personas visitan los lugares históricos y los resorts. Ahora estos años de agitación interna han perjudicado el crecimiento, causando el aumento del desempleo, inflación y pérdidas económicas. Las raíces de la civilización de Egipto se remontan a más de 4 milenios antes de Cristo. Esta tierra ha conocido dinastías faraónicas, reyes helenistas, emperadores romanos y bizantinos. La conquista árabe del siglo VII introdujo en Egipto el Islam, cultura a la que el país pertenece en la actualidad. En 1882 el Imperio Británico ocupó la religión. Egipto obtuvo la independencia en 1922, cuando Fahd I se declaró rey. Poco después, en 1953, fue declarada la República. Egipto permaneció en agitación durante la segunda mitad del siglo XX, con los conflictos en torno al Canal de Suez y la posición de Israel en Oriente Medio. En 1981, durante el desfile anual de la independencia, extremistas musulmanes radicales de la Jihad, un grupo disidente de los Hermanos Musulmanes, asesinó al presidente Anwar Sadat. Le sucedió el vicepresidente Hosni Mubarak, que inmediatamente introdujo la ley marcial, que permaneció en vigor hasta 2011, cuando su gobierno de 30 años cayó durante la primavera árabe. La hermandad musulmana, que se opone a las tendencias de secularización y siempre pretende introducir la Sharia como ley nacional, asumió las riendas del Estado en 2012. Después de un año controvertido en el cargo, Mohamed Morsi, primero presidente democráticamente elegido de Egipto, fue depuesto por el ejército a raíz de las manifestaciones en todo el país. El país parece estar dividido en dos fracciones. Los ciudadanos de Egipto están luchando por la estabilidad y la recuperación económica, pero siguen afrontando un futuro incierto. El cristianismo llegó a Egipto con Marcos el Evangelista en el siglo I. Enseguida nació el monarquismo cristiano. Hasta el final del siglo V, centenares de monasterios y millares de lugares de oración decoraban el desierto egipcio.
Los coptos, descendientes de un antiguo pueblo que habitaba el valle del Nilo mucho antes de la conquista árabe, eran, y al día de hoy siguen siendo, cristianos. Ortodoxos, católicos y protestantes coptos están unidos por su devoción a Cristo desde hace largo tiempo, cuando se tatuaba una cruz en su muñeca o en su hombro como señal permanente de su fe. Hasta la Edad Media, los coptos eran mayoría en Egipto. Con el pasar de los años han sido cada vez más discriminados. Algunos se convierten al islamismo con el fin de sobrevivir. Los que rehúsan repudiar su fe se convierten en ciudadanos de segunda clase. El surgimiento del fundamentalismo islámico en la década de 1970 llevó a sucesivas olas de persecución. En 1980 se añadió una cláusula en la Constitución: el Islam es la religión de Estado, el árabe es la lengua oficial y la Sharia islámica la principal fuente de sus leyes. Entre 1981 y el presente, los ataques de los fundamentalistas a los coptos han sembrado la muerte y la destrucción de centenares de casas, iglesias y negocios. Los próximos años presagian un periodo difícil para los cristianos de Egipto, incapaces de encontrar trabajo o campos para cultivar. Son testigos de una presencia islámica cada vez más dominante, con la construcción de nuevas mezquitas cada mes, mientras que la construcción de nuevas iglesias es prácticamente imposible. Muchos cristianos buscan libertad en el extranjero. Las estimaciones indican que el número de cristianos que dejaron Egipto desde la caída del régimen de Mubarak llegan a 100.000. Musulmanes, salafitas, creen que solo debe existir el Islam en Egipto. Todos los cristianos deben irse y nos dicen: iros a Canadá, a Estados Unidos, tenéis todos los visados. Y nosotros decimos: no, este es nuestro país, pertenecemos aquí, porque tenemos la misión de construir la paz y el diálogo con los demás y aceptar a los demás, e intentamos hacerlo. Los cristianos de Egipto, nuestros hermanos y hermanas que sufren, no necesitan solo nuestra simpatía, sino nuestra ayuda, una ayuda concreta. Tenemos que pensar en ellos con frecuencia, orar por ellos, pero también apoyarlos económicamente.